9 minutos de la mañana, estamos en comunicación con Alicia Abanto, y es adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Y recordemos que la Defensoría está haciendo un trabajo importante de seguimiento, que es lo que le toca, de seguimiento, de verificación de cómo se están cumpliendo. Acabamos de hablar, por ejemplo, los planes de seguridad ciudadana y también cómo se está preparando el sector salud para este rebrote en el que estamos ya en el Perú. Y por eso le saludamos a la señora Abanto, que nos va a dar información al respecto. Señora Abanto, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día. Muy buenos días, Pati, Jaime. Muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, ustedes hacen un seguimiento, han estado haciendo un seguimiento constante desde que empezó la pandemia, y quisiéramos que nos explique, de acuerdo con la data que manejan, cuál es realmente la situación en nuestro país si una persona se enferma gravemente de coronavirus. Es decir, si llega a un hospital ya con signos de necesitar una cama UCI. Efectivamente, hay que explicarle a la población que en este momento hay una carencia de camas UCI con ventilador en regiones como Piura, por ejemplo. Ayer no había ninguna cama disponible. Y hay que tener en cuenta que las cifras nacionales esconden las carencias locales. Entonces, cuando vemos las regiones, por ejemplo, para empezar, en la capital hasta ayer quedaban solo 29 camas UCI. Y si mirábamos las regiones, por ejemplo, solo quedaba una cama en Lambayeque, 2 camas en Cusco o en Tumbes, por ejemplo. Esto en hospitales, Minsa y Salud. En todos los tipos de prestador que hay en la región. Y aquí, por ejemplo, si vemos por tipo de prestadores, porque tenemos en el país camas UCI que las brinda Salud, otras que las brindan el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, las clínicas privadas, ¿no? Y también la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Bueno, si miramos la disponibilidad por prestadores, por ejemplo, hay en 17 regiones del país no hay camas disponibles UCI con ventilador de clínicas privadas. Entonces, todos esos usuarios en las regiones, en estas 17 regiones que tienen un seguro privado y se sienten seguros de que por tener un seguro puedan acceder a una cama UCI de una clínica privada, están en tienen una falsa expectativa, ¿no? Porque realmente camas UCI de clínicas privadas solamente hay ahorita en 8 regiones, en Ancash, en Apurímac, en Cusco, en Junín, La Libertad, cuando hablamos, en Moquegua, Callao y Lima Metropolitana. Por ejemplo, se dice que de las 1.400 camas UCI, hay que decir que esta cifra se va actualizando todos los días, ¿no es cierto? Hay aproximadamente 100 de ellas libres. Ahí cuando usted señala que esta cifra esconde un drama a nivel local, es que estamos sumando las camas en todo el Perú, ¿no es cierto? Así es, porque, por ejemplo, si decimos hasta el 3 de enero hubo 262 camas UCI para todo el país. Esa cifra no suena tan mal, ¿no? 262. Pero si vemos desde el punto de vista cuál es la situación de la persona que necesita el servicio, si lo vemos desde el punto de vista del derecho, ¿no?, acceder a un servicio, muchas personas hoy en día en el hospital más cercano o en la clínica de su preferencia no hay la disponibilidad del servicio de unidades de cuidados intensivos con ventilador. Ahora, para ustedes, tipo de infección. Señora Abanto, como Defensoría del Pueblo, han hecho las consultas a la autoridad sanitaria a efectos de que se nos diga si es que el anuncio hecho meses atrás en la gestión Vizcarra de llegar a las 2.000 camas UCI, que ya pasa o va más allá de Vizcarra, es un compromiso del Estado peruano con sus ciudadanos con respecto a conseguir esas 2.000 camas, es decir, completar las 600 para llegar a la cifra de 2.000. ¿Ha podido usted acceder a una clase de información oficial, alguna respuesta oficial de parte de la autoridad sanitaria para conseguir o llegar a ese número de camas? Sí, la Defensoría del Pueblo desde el año pasado ha desarrollado varias acciones. Primero, desde abril alertamos por cada región donde faltaban camas UCI. Y también hemos hecho un seguimiento a las labores que han tenido
el Ministerio de Salud, también Salud. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios también, por ejemplo, se ha abocado a intervenir en la implementación de camas de hospitalización en camas UCI. Y lo que hemos notado es que ha habido un incremento de la inversión y un incremento de camas UCI, pero este incremento no está acorde a la cantidad de la demanda que se ha mantenido durante todo el año y la tendencia que vemos ahora del crecimiento de las cifras de quienes necesitan el servicio. Por eso es que hay una recomendación muy importante que ahora nosotros estamos insistiendo, es que necesitamos que no solo que se publiquen diariamente cuántas camas libres quedan, sino también necesitamos saber cuántas personas están en la lista de espera del servicio de cuidados intensivos. Finalmente, señora Abanto, porque esa es la demanda que se tiene que transparentar. Claro, por supuesto, se tiene que decir cuántas hay, cuántas personas necesitan la cama, pero además sería importante que el gobierno desagregue por regiones cuántas camas UCI quedan cuando da la información. Sí, eso ya hemos logrado que se publique esa información porque en verdad en los primeros meses de la pandemia había poca información que se publicara de manera coherente y transparente en las páginas oficiales del gobierno. Ahora, SUSalud, que es la Superintendencia Nacional de Salud, ya está publicando el reporte diario de camas UCI, cosa que es una información que la Defensoría del Pueblo está transparentando más, porque nosotros salimos a explicar cuál es esa carencia que tiene el ciudadano, porque el ciudadano, como ya lo expliqué, en su hospital más cercano no tiene el servicio. Hoy en día, por ejemplo, en Lima hay como 36 hospitales que no tienen ninguna cama disponible y como 12 hospitales que tienen solo una cama disponible. Entonces, la población puede pensar que si se agrava, va a ir a su clínica u hospital más cercano y va a encontrar el servicio, y eso hoy en día no es posible. Por eso es que hay que exigir del Estado, por un lado, que y es el pedido reiterado de la Defensoría, se tiene que incrementar el número de camas UCI con ventilador, pero no solo pensando en los pacientes que tienen coronavirus, sino también en los pacientes de otro tipo de enfermedades que también se ha incrementado la demanda. Y por otro lado, necesitamos que se transparente la información sobre la lista de espera, porque si no sabemos si hay 20, 30, 40 personas esperando por una cama UCI, tampoco podemos saber cuál es la magnitud del daño que se está produciendo en las personas por falta de Alicia Abanto, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. Gracias por actualizarnos estas cifras, Patricia, realmente preocupantes. Son 1.400 camas UCI, solo quedan disponibles menos de 100 de ellas. No hay información uniforme, homogénea entre los gobiernos locales, los gobiernos regionales y la autoridad nacional. E insistir además con que el gobierno, el Ministerio de Salud, bien debe darnos cuenta de si se va a llegar a estas 2.000 camas UCI que tanto se habló y tanto se anunció, ¿no?, durante el año anterior. Así es. Vamos a una pausa, Jaime. Son las 7:17 de la mañana. Ya volvemos.